Muy buenas tardes, iglesia. Bienvenidos a este martes, Chulavista, Casa de Oración Chulavista, para compartir con todos nosotros, con todos ustedes, esta clase número 9 de Teología 3, Teología Básica Elemental, para conocer lo fundamental de la palabra de Dios con respecto a esas doctrinas, a esas enseñanzas que Dios nos dejó en su palabra, para conocer que estamos caminando en el camino correcto, en el camino perfecto, en el camino de Cristo. Vamos a ver, hemos visto, antes de decir qué es lo que vamos a ver ahora, hemos visto doctrinas fundamentales en esta clase de Teología 3, que prácticamente todo el curso lo pasamos con soteriología, que es la doctrina de la salvación, y las características que estamos viendo precisamente son las que Dios ha establecido para que usted y yo conozcamos y caminemos y estemos dirigidos siempre en ese destino, en esa dirección, en ese camino. ¿Para qué? Para pues recibir la salvación de Dios, que nada estorbe aquello que Dios nos quiere compartir a usted y a mí, que es precisamente a lo que vino nuestro Señor Jesucristo, a salvar lo que se había perdido, a dar vida y vida en abundancia. Hemos visto pues en soteriología la doctrina de la salvación, el arrepentimiento necesario. Sin arrepentimiento no podemos vivir agradando a Dios. El arrepentimiento, ya lo expusimos, es un pesar, un dolor, una conciencia de la vida de pecado, de la vida fuera de la voluntad de Dios, de las acciones que se tomaron en ese tipo de pensamiento. Vimos la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en donde hicimos énfasis a vivir en una fe madura, una fe que en donde sí, qué bueno que las circunstancias están bien, qué bueno que Dios corrige muchas cosas en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, y eso en consecuencia nos libra de muchas situaciones adversas. Sin embargo, hay adversidades que van a llegar que no son imputables a nosotros, no son responsabilidad de nosotros, y ahí es donde se va a manifestar la fe verdadera, la fe, la convicción de lo que no se ve, o también a pesar de lo que se ve. Posteriormente vimos la justificación, eso que Dios nos dio por medio de Cristo, en donde nos declara inocentes de toda culpabilidad por medio de Él, por su gracia. Y la semana pasada mencionamos o expusimos acerca del nuevo nacimiento. Cuando surgen estos factores, se tienen estas características, viene una etapa que es precisamente la que vamos a ver ahora, la primera parte, la segunda parte de la próxima semana, y es precisamente lo que se denomina por la propia Escritura, por Dios en su palabra, como la santificación. La santificación es un camino, es algo que se tiene que dar paulatinamente. Cuando venimos a Cristo opera el nuevo nacimiento es instantáneo, es milagrosamente instantáneo. Sin embargo, la forma de pensar, la forma de conducirnos, la forma tan arraigada que tenemos tiene que ir quedándose atrás, como algo que se va purificando, algo que se va perfeccionando. Entonces, la mente tiene muchas formas pues aprendidas. Imagínense, desde que tenemos conciencia, aprendemos cosas, muchas de ellas no son las correctas, y tenemos que pues quitar todo eso. En la medida que nosotros nos expongamos nuestra mente, nuestro corazón principalmente, a ese alimento espiritual que es la palabra de Dios, pues va a ir empujando lo que no funciona, porque acuérdense de los odres nuevos, vino nuevo en odres nuevos. Entonces viene la palabra de Dios, una enseñanza correcta, una enseñanza diferente a la que teníamos en la manera de conducirnos. Obviamente lo anterior estaba totalmente fuera de la voluntad de Dios y accionábamos incorrectamente, afectándonos y afectando. Y viene en el nuevo nacimiento esa oportunidad que Dios nos da de recomenzar de nuevo, pero debe de haber en esa hambre que tiene nuestro espíritu al recibir el Espíritu de Dios, pues tenemos que llenar nuestra mente, nuestro corazón de la voluntad del Padre. A través de su palabra, la única forma, esto tenemos que estar bien conscientes, la única forma de conocer la voluntad de Dios y que esa voluntad de Dios obre y transforme nuestras vidas es solamente a través de su palabra. No es a través de una filosofía, no es a través de yo pienso, yo digo, es que yo me imagino que debe ser así, no.
Es lo que dice Dios en su palabra. Entonces, después del nuevo nacimiento viene ese crecimiento hacia la madurez, ese crecimiento a dejar los pensamientos anteriores y pensar ahora como Cristo compartió con nosotros. Así es de que hoy entramos precisamente a esa etapa o ese conocimiento de que nos lleva y nos confirma la salvación, que es la santificación. ¿Qué significa santificación? La santificación, si vemos nosotros ese término en el Antiguo Testamento, viene del hebreo kadash. Y kadash significa limpiar, significa apartar, significa consagrarse. Tiene que haber una consagración, una entrega total y absoluta para buscar hacer la voluntad de Dios. Eso es precisamente la santificación. La santificación es apartarse del mal, apartarse para Dios, para hacer vasos con usos honrosos, como dice también la palabra de Dios. Vamos a ver un versículo bíblico, un pasaje bíblico hoy. Y también del griego, santificación del griego hagiasmos, que significa purificación, pureza, que habla también precisamente de limpiar, de consagrar. Y eso, como le digo, se tiene que ir dando paulatinamente, pero escuche bien lo que le voy a decir, entre más pronto, mejor, porque eso nos conviene a nosotros. Iniciaremos pues en esta primera clase acerca de la santificación, conociendo la aplicación correcta de este término utilizado en la palabra de Dios. Vamos precisamente a dar el sentido correcto de lo que es la santificación. En la Escritura encontramos ejemplos, si usted y yo leemos la Escritura, vamos a encontrar ejemplos en donde el Señor nuestro Dios menciona esta palabra que hoy estamos estudiando. Y acuérdense que no solamente se quede en un término, sino debe ser algo que debemos comprender en nuestro corazón y que debe gobernar nuestra vida. Son principios, son valores, son máximas que Dios nos da, nos comparte para que las hagamos nuestras. Esto es, las apliquemos en nuestra vida. Entonces, esa palabra que estamos estudiando hoy, vamos a conocer en esta primera clase y la clase que viene la próxima semana, pues qué significa este término a plenitud, sin que haya ninguna duda. ¿Cuál es el propósito también de esta palabra que es santificación? ¿Y qué sucede? Escuche bien, ¿y qué sucede cuando algo o alguien escogido para santificación es utilizado o se deja llevar por cosas muy distintas a las que espera Dios que hagamos usted y yo? ¿Qué es lo que acontece? ¿Qué es lo que sucede cuando no glorificamos a Dios en nuestros cuerpos mortales, que siguen siendo los mismos físicamente, con un cúmulo de emociones, pero que ahora ya no van a ser gobernados precisamente por las emociones? Ahora van a ser gobernados por el Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios que nos lleva y nos jala y nos conduce y quiere que entremos en esa condición que Dios desea en cada uno de nosotros, que es precisamente la santificación. Antes de continuar, también quiero comentarle lo siguiente. En el lenguaje religioso se menciona mucho los santos, por ejemplo. El apóstol Pablo envía sus cartas y menciona a los santos que están en la iglesia. Ahora, ¿a qué se refiere con esos santos? ¿Quiénes son esos santos? ¿Acaso son personas que ya murieron? ¿Acaso son personas que están representadas en un cuadro, en una imagen o en una estatua? No. Si murieron, si nuestros antepasados que creyeron en nuestro Señor Jesucristo y aceptaron esa doctrina del Señor Jesucristo y se convirtieron al Señor Jesucristo, vivieron pues en santidad, pues murieron siendo santos, ¿sí? En esa santidad. Aceptaron la voluntad de Dios y buscaron la voluntad de Dios, y el obedecer la voluntad de Dios, esto es consagrarse y apartarse para Él, pues eso quiere decir que vivieron en santidad, fueron hombres santos. Y cuando el apóstol Pablo habla de a los santos que están en tal iglesia, precisamente se refiere a las personas que están congregando ahí. Usted y yo, si estamos apartados para Dios, estamos congregándonos, nuestro anhelo y deseo es ir creciendo en el conocimiento de Dios, pues estamos siendo santificados.
Somos santos, porque a eso se refiere el apóstol Pablo. Y se ha hecho un mal uso de esto, ¿no? En una ocasión estábamos ministrando a una persona y le comentamos, ¿no? Mire, si el apóstol Pablo fue una persona que pudo hacer las cosas, no, dice, pero es que él fue un santo. No, 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 Dios lo tenga en su santa gloria. Bueno, el apóstol Pablo fue Saulo de Tarso y fue un ser humano, como usted y como yo. Saulo de Tarso, con todas sus deficiencias, persiguiendo a la iglesia de Cristo, a la iglesia de los santos, se convirtió y buscó la santidad y la santificación en Cristo Jesús. Pero fue un hombre como usted y como yo. Pero, ¿cuál fue cuál fue la palabra clave o la situación clave que le aconteció al apóstol Pablo para pasar de Saulo de Tarso al apóstol Pablo, un santo servidor de Dios? Pues precisamente el encuentro con Jesucristo. Si usted tuvo ya un encuentro con Jesucristo y ya se arrepintió y ya esa fe fue puesta en su corazón a través de su Espíritu Santo, fue justificado y nació de nuevo, entonces estamos en camino a la santificación. Pero porque ser santo es apartado para Dios, vivamos para Dios. Y eso no solamente es para unas solas personas, es para todo el mundo, es el deseo de Dios. Bueno, continuemos. Entonces, aquí vamos a conocer qué es lo que significa plenitud del término santo, cuál es su propósito y, como le dije, qué es lo que sucede cuando una persona o algo fue escogido para santidad, para uso honroso y se le da un uso diferente. Vamos a ver qué es lo que dice y lo menciona en la Biblia. Vamos a ver ese ejemplo clásico en Daniel capítulo 5. Vamos ahí al capítulo 5 de Daniel, en donde habla, usted sabe, el contexto habla de la escritura en la pared. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo? El por qué de repente apareció una mano, cuenta la palabra de Dios, cuenta Dios en su palabra, con una leyenda, ¿no? Con una leyenda que se escribió y que tuvieron que ir a investigar qué es lo que quería decir esa leyenda. Pues fue precisamente un juicio de Dios por haber accionado de una manera incorrecta con cosas que estaban apartadas para el uso santo destinado por Dios. El rey Belsasar, dice Daniel 5.1, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, esto es, cuando ya estaba perdiendo el control, mandó que trajesen los vasos de oro, escuche bien, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces, dice el versículo 3, fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Ahora, si leemos el contexto de esto, el rey Nabucodonosor pues trajo los utensilios que se habían destinado para usos honrosos, para glorificar a Dios, para acciones que se desarrollaban dentro del templo por mandato de Dios, y fueron traídos pues para ponerse una borrachera. Eso es lo que se hizo con estos vasos y otros utensilios que estaban hechos y fueron diseñados exclusivamente para el servicio a Dios. Estos utensilios, pues, estaban diseñados para uso exclusivo del templo y no para actividades paganas. Y aquí me viene a la mente un caso de algunos vecinos que teníamos ahí en la congregación, que tenían un negocio, que una vez se me acercaron y me dijeron, oiga, pastor, fíjese que el fin de semana vamos a hacer una fiesta ahí en la casa. Ellos no son creyentes, y me decían que si les podía rentar mesas y sillas, porque ahí en la congregación pues tenemos mesas y sillas, que si les podía rentar mesas y sillas para hacer una fiesta. Imagínense nada más, ¿no? A lo que yo le contesté, mira, quizás tú no me vas a comprender, pero espero que pues lo puedas meditar y pues tratar de comprender. Pero todo lo que tenemos en la congregación fue comprado, ¿sí?, por la iglesia, para la iglesia y para servicios exclusivos de la iglesia. No se pueden utilizar en otros eventos que no sean
única y exclusivamente por la iglesia, para la iglesia, y con eventos que son para nuestro Señor. Pues no sé si lo comprendería o no lo comprendería, pero yo no le quise decir que jamás vamos a prestar algo honroso para utilizarlo en cuestiones paganas o de pecado, ¿no? Porque imagino que en esa fiesta iba a haber pues borrachera y baile y todo eso, ¿no? Entonces no fui así, fue muy con mucho tacto, pero sí, efectivamente, pues cómo creen que se van a prestar cosas exclusivas que se adquirieron, ¿verdad?, para honrar a Dios en situaciones que no tienen nada que ver con la iglesia. Y eso debemos tener cuidado. Ahora, ¿cuál fue el propósito de esos utensilios y de todo también lo que tiene una congregación cristiana? Primera de Crónicas 22, 15 a 9, precisamente no lo vamos a leer, pero habla del mandato a construir el templo. Y no solamente el templo y las instalaciones y las cortinas y todo lo que menciona ahí, que usted lo puede leer, que son cosas muy específicas y bien así minuciosamente mencionadas. Entonces, en este pasaje bíblico de 1 Crónicas 22, 15 al 19, se da el mandato por parte de Dios de construir el templo. Y no solamente el templo, como le digo, también todos los utensilios de los cuales serían consagrados para el servicio a Dios. Lo mismo vamos a encontrar en 1 Reyes 7, 48, 51 y 2 de Crónicas 4, 18, 22. También en el capítulo 5, que es cómo, fíjese, cómo Dios se tomó la atención, esto es, dándole la importancia a esos utensilios que se construyeron con un propósito, a esos utensilios que se fabricaron con un propósito. Su uso era para usos honrosos. Ahora bien, en el templo, en el lugar donde se construyó el lugar de adoración a Dios, donde se reunía el pueblo de Dios, el templo, sus diferentes equipamientos como cortinas, muebles, divisiones, puertas, cada uno de los espacios, el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, los utensilios, las vestiduras sacerdotales, etcétera, 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 fueron diseñados perfectamente de acuerdo a una instrucción específica y para un uso específico. Y Belsasar, en el caso de lo que leímos en Daniel, Belsasar blasfemó utilizando esos utensilios de honra en actividades paganas que lo único que buscaron es la exaltación de un reino humano y las consecuencias no tardaron en manifestarse y en este caso de una forma sobrenatural. ¿No? ¿Y qué fue lo que vimos? Es que apareció esa mano dando un juicio que su reino había acabado por su actitud incorrecta. De acuerdo pues a la palabra de Dios en nuestro tiempo, ahora vamos a pasar y vamos a hacer una aplicación que Dios nos enseña a través de estos pasajes bíblicos. De acuerdo a la palabra de Dios, en nuestro tiempo, ¿quiénes son esos vasos de honra los cuales deberán ser utilizados solo para los propósitos de Dios? Vuelvo a preguntar. Y lo voy a hacer de una forma diferente. De acuerdo a la palabra de Dios, en nuestro tiempo, ¿quiénes somos esos vasos de honra los cuales deberemos ser utilizados solo para los propósitos de Dios? Y a lo mejor alguno de ustedes está diciendo, bueno, ya creo que está avanzando mucho, creo que no tiene relación con lo que mencionó anteriormente. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice Dios mismo en su palabra, según de Timoteo 2:20. Según de Timoteo 2:20 dice: pero en una casa grande, esto es, como haciendo énfasis a un lugar enorme, a un lugar en donde va a haber de todo, fíjese bien, vamos a decir, en el mundo pues, para que lo podamos comprender. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si leemos el contexto de 2 Timoteo 2:20, está hablando de la vida anterior, de la pasada manera de vivir,
de la pasada manera de pensar y hay que despojarse de ello. Por eso dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, de esas actitudes incorrectas, se santifica pues, será utilizado para usos honrosos, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. Ahora bien, mucha gente piensa, y en muchas religiones que ponen escalafones, piensan y enseñan que solamente unos van a lograr esto, solamente unos de cierto nivel, o sea, no importa, aunque sean salvos, solamente unos van a lograr estos calificativos de vasos de honra. Primera de Pedro 2.9 dice lo siguiente, vamos a entrar en lo que dice la palabra de Dios. Si solamente son para unos cuantos que van a ser santos, o realmente este llamado es para toda la humanidad que se arrepiente y que pasa por este proceso, ¿verdad?, de la salvación. Fíjese, para obtener la salvación en Cristo Jesús. 1 Pedro 2.9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Acuérdese que en la etapa del Antiguo Testamento, los hijos de Dios, la nación santa, era llamada el pueblo de Dios, los descendientes de Jacob, de Israel. Hoy, la nación santa es conocida como la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia que Él fundó con su mismo sacrificio. Él fue el precursor de la iglesia, Él fue el fundador de la iglesia cristiana. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego fíjese lo que dice. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quiénes hemos alcanzado misericordia? ¿Quiénes hemos sido redimidos? ¿Quiénes hemos sido lavados por la sangre de Cristo? ¿A quién se nos dio la oportunidad de ser injertados en el olivo silvestre, en el olivo natural, en el olivo original, siendo olivo silvestre? Pues nosotros, iglesia. Se está refiriendo a todos aquellos que hemos sido convertidos a Cristo. Escuchen bien lo que le voy a decir. La palabra santificación es un acto de consagración y entrega a Dios para cumplir los propósitos de Él. En este mundo hay vasos de honra, son los que hemos sido santificados, hemos nacido de nuevo, y hay vasos, pues, de usos viles o deshonrosos. Y ellos son pues, los que voluntariamente, tengo que decirlo así, de los que voluntariamente han rechazado a Cristo Jesús. Esa es la realidad. En este mundo, esto es, en esta casa grande en la cual habitamos, pues hay de esos dos tipos de utensilios. La palabra santificación, repito, es un acto de consagración y entrega a Dios para cumplir los propósitos de Él. Podemos ver, pues, en muchas religiones que este llamado a la santificación lo toman únicamente o se lo aplican únicamente para ciertos hombres encumbrados por la misma denominación. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios, este llamado a santificación es para todo ser humano. Lo digo yo, estoy inventándolo yo, no sé lo que estoy diciendo. Sí, claro que sí, porque lo dice Dios en su palabra. Esto no lo hemos enseñado desde hace un mes, 2 meses, más de 15, 18 años hemos enseñado esto. Acuérdese lo que dice Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿solamente van a ser unos poquitos los encumbrados en la religión? No. Todo aquel que decide apartarse de la maldad, decide apartarse y recibir la misericordia de Dios, es una persona que está caminando hacia la consagración, que sabemos que estamos en el camino perfecto, pero que no somos perfectos, pero vamos en ese camino. ¿Por qué? Porque conocemos que sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. Si quiere otro fundamento de lo que estamos hablando, le comento 1 Pedro 1:16. Sean santos, o sea, porque yo soy santo, dice el Señor.
Ahora, vamos a analizar esta frase, sean santos. ¿Es una sugerencia? ¿Es una opción que nos da si quieres o no quieres? O cuando se dice sean santos, estamos hablando de un mandamiento. Es un mandamiento. Sean santos como yo soy santo, dice el Señor, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la oscuridad o las tinieblas con la luz? ¿Qué comunión tiene lo bueno con lo malo? Ninguno. Entonces, si vamos a estar en la presencia de Dios, tenemos que estar y participar de su santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, ¿quién es el único que puede darnos santidad? Solamente Él. Ninguno de nosotros puede comprar la santidad, ninguno de nosotros puede adquirir la santidad por obras que provienen o que son emanadas de la humanidad de un ser humano. Esto es, cuando la palabra de Dios dice que no es por obras, o sea, no es por obras que sean emanadas de un ser humano con propósitos humanos, con propósitos de lograr cosas por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos. Aquí nadie tiene méritos, el único que tiene méritos es nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que nos dice que caminemos en santidad. Él es el que nos dice que tenemos que ser apartados de la maldad, apartados para Dios. Y el Señor Dios, pues ahí en 1 Pedro 1:16, sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Vemos pues cómo Dios solicita al ser humano vivir en un caminar hacia la santificación, hacia la consagración, hacia la perfección, que solamente en Cristo Jesús se puede hacer realidad. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Eso es lo que el mandamiento que Dios nos da. Ese término de santificación, como le digo desde el principio, es algo que se va dando paulatinamente. Acuérdese, el nuevo nacimiento es instantáneo, pero la renovación de la mente, que es necesaria para lograr esa santificación, se va dando paulatinamente, es progresivamente, ¿sí? Y como le dije desde el principio, más pronto, mejor. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, y arreciemos el paso, iglesia. ¿Por qué? ¿Cómo lo vamos a lograr? Exponiendo nuestra vida a la palabra de Dios. Y después de que expongamos nuestra vida a la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a llevar a la santidad. Así es de que no hay otro camino, no hay otra vida, no hay otra verdad, sino solamente Jesucristo, de la cual hoy estamos compartiendo. Dios da ese mandato. Sin santidad nadie verá a Dios, y sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Dios pues solicita a todo ser humano que desea vivir bajo su cobertura, su voluntad, a caminar en esa santificación. Y a veces lo hemos explicado de esta forma. Todos nosotros, haga de cuenta que vamos como una banda de producción. Y en esa banda de producción, pues usted conoce el proceso productivo en una empresa, donde se empiezan con la materia prima elemental. Durante el proceso se va integrando a esa materia que viene así, más materia prima, ¿hasta qué? Hasta terminar o acabar o finalizar con un producto terminado. Precisamente, haga de cuenta que usted y yo en este mundo iniciamos en esa banda de producción. ¿Cuándo iniciamos en esa banda de producción? Cuando hubo arrepentimiento, cuando hubo precisamente ese perdón de Dios, cuando fuimos renovados, cuando nacimos de nuevo, cuando todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Entonces viene la fe, viene la justificación, viene el arrepentimiento, viene el nuevo nacimiento, y entonces, terminando ese proceso, viene el proceso de la santificación, en donde estamos en esa banda de producción, y poco a poco insertándonos Dios de su palabra, de su consejo, de su sabiduría, de sus proverbios, de sus salmos, de todo lo que Él dejó como herencia espiritual para nosotros. ¿Para qué? Para que vayamos cada día caminando esa santificación. Y como lo hemos dicho en varias veces, fíjese bien, sinónimo, o lo podemos equiparar, y tiene que ser igualdad, sinónimo de años en el cristianismo
tiene que ser sinónimo de madurez y en santificación y consagración cada vez más. Si alguien dice que ya tiene 20, 25 años en el Evangelio y dice es que todavía soy como un bebé, quiere decir que no está siendo enseñado en la palabra de Dios, no está exponiendo su vida a la palabra de Dios o no está obedeciendo la palabra de Dios. Porque se puede estar expuesto a la palabra de Dios y siendo enseñado la palabra de Dios, pero al final de cuentas la obediencia marca algo que sí, efectivamente Dios espera también de nosotros. Obediencia total, absoluta, porque si no hay obediencia, nuestra santificación se detiene y cuidado porque nos podemos caer de la banda de producción o una mano quitarnos de la banda de producción. ¿Por qué? Porque no estamos yendo hacia enfrente. Termino pues mencionando lo siguiente. Usted y yo, que hoy vivimos en este tiempo, el anhelo que debemos tener en nuestro corazón es conocer más de la palabra de Dios y estar conscientes que sin santidad nadie verá a Dios. Y que ese es el llamado de Dios, un ordenamiento por Dios mismo para que seamos santos, como Él es santo. Ahora, ¿a quién he solicitado esta característica? A todos los redimidos. Pero también, ¿cuáles son las consecuencias de utilizar algo santo, consagrado y honroso a Dios para acciones paganas, sucias y que definitivamente no honran a Dios? Bueno, pues hay consecuencias. Queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, que bueno, eso nos librará de muchas situaciones adversas a nuestra vida y también nos librará de las mismas cosas que Dios estableció para quienes permanecen aún con el conocimiento de su palabra, de su voluntad, en desobediencia. La próxima semana, la próxima sesión, veremos a la luz de la palabra, vamos a seguir viendo otros versículos, cómo un ser humano debe honrar al Señor, cómo usted y yo honramos al Señor. Pero también conoceremos con qué acciones violentamos ese mandamiento de Dios para todos, que es, sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Eso es la santificación, primera parte. La próxima semana continuamos con la segunda parte, esperando que todo esto sea de bendición para sus vidas, crecimiento, ¿sí? Y consagración. Aquellos que hemos decidido caminar conforme a lo que Dios ha establecido. Y acuérdese, fuimos hechos como vasos de honra para usos honrosos y glorificamos el nombre de nuestro Dios, cumpliendo el propósito por el cual Él nos dio esta oportunidad de vivir en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Demos gracias a Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu voluntad perfecta hecha realidad en nuestras vidas. Gracias por tus mandamientos. El anhelo de nuestro corazón, Señor, es conocer tu palabra, para obedecer tu palabra, para saber, mi Dios, que nuestro caminar es correcto y que vamos siendo dirigidos perfectamente por medio de tu Santo Espíritu, Señor, a través del conocimiento de tu palabra, que es tu voluntad perfecta. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Padre. Te pedimos una bendición para cada una de esas familias que siempre están conectadas, mi Dios, que anhelan ir creciendo y exponiéndose a tu palabra para crecer en madurez, para confiar en ti total, absolutamente, y para que sepan y tengan la convicción que es Cristo Jesús, la esperanza de vida para todo ser humano. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia. Seguimos adelante, no queremos retroceder ni mirar hacia atrás, sino seguir caminando esa santificación, esa consagración, porque el anhelo de nuestro corazón es poder estar en tu presencia por toda la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, de bendito. Amén. Gracias, mi Señor. Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo y primeramente Dios. Nos vemos el próximo el próximo martes, Chula Vista, y jueves también en la clase de Teología 3. Muy bien. Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo.